a conversar un poco en torno a los digitales, ¿no? Archivos históricos digitales, punto de encuentro por la memoria venezolana, una actividad conjunta entre el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri y la Fundación Red de Historia Digital. El día de hoy nos acompaña, gustosamente nos acompaña la doctora Dora Dávila, doctor Tomás Estraca, Guillermo Ramos Flamerich y Carlos Carrasco, quien, bueno, estarán conversando con nosotros en torno a este tema que no solamente es importante, sino que creo que marca la pauta de las investigaciones históricas en lo sucesivo. Referimos, por supuesto, a los archivos digitales, a todos estos archivos que, bueno, en algún momento estuvieron en físico, y creo que no solamente vienen a rescatar, ¿no?, parte de este acervo histórico, sino que también facilitar para el proceso de investigación histórica, sobre todo con la experiencia que nos dejó la pandemia y la necesidad también de conectarnos con otros investigadores que no necesariamente estén dentro de nuestro país. Dicho todo esto, voy a cederle la palabra al director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, el doctor Tomás Estraca. Adelante, profesor. Buenas tardes, gracias Luis Fernando. Gracias a las personas que han tenido la generosidad de unirse a este seminario web, a este foro web que hemos organizado a tres manos el día de hoy. Veo muchos nombres de personas conocidas, investigadores, historiadores, profesores aquí en la universidad, estudiantes del doctorado, algunos de los estudiantes que se están incorporando al doctorado, especialmente a ellos, una calurosa bienvenida. Y bueno, nada, yo voy nada más a hacer una introducción general al tema de que se va a tratar este seminario, y a poner un poquito en contexto dentro del esfuerzo de lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante en la Católica con la Red de Historia Digital de Venezuela. Se ha abierto la dimensión de lo virtual. Aunque pueda sonar un poquito contradictorio en términos del castellano, se ha vuelto una realidad. Está acá, se potenció con la pandemia y, aunque suene a cliché, vino para quedarse. Inclusive aquellos que teníamos menos vinculación y teníamos menos propensión hacia todas las plataformas y las oportunidades que daban el espacio virtual, el internet, la informática, en los 2 años de pandemia tuvimos que ingresar a ellos y a este mundo y comprobar tanto sus potencialidades en lo que tiene de positivo, las enormes potencialidades que tiene para llegar a más personas, para hacer más dinámicos muchos procesos, para poner la información en manos de básicamente todo el mundo, como también aquellas cosas que eventualmente no funcionaron tan bien, sobre todo ya en aspectos ya más relacionados con lo específicamente pedagógico. Sin embargo, creo que el vaso está medio lleno y que lo virtual es una instancia de la cual no podremos prescindir, que no podemos soslayar. En el ámbito del rescate del patrimonio documental, ya mucho antes de la academia se había venido avanzando bastante con respecto a la importancia que tiene la digitalización de los documentos históricos. Estamos hablando de documento histórico en el sentido más tradicional. Documento histórico puede ser mucho más amplio, pero los documentos históricos, los papeles, todo lo que está en el ámbito del papel en términos materiales, y también buena parte de los documentos gráficos o los documentos visuales, la fotografía que está en papel o en otros materiales, desde el vidrio, el daguerrotipo, hasta lo que está en la celulosa, en el filme.
Desde antes mucho antes de la pandemia se había ya comprobado la importancia de digitalizar aquello para garantizar su preservación. Esto, por una parte, cuando nos referimos a discos, al acetato, o a la celulosa, o al vidrio, o al papel fotográfico, para atajar su descomposición, como y también en menor medida en el papel, sobre todo más en el papel que los papeles más contemporáneos, que los más viejos que están hechos de materiales tal vez más resistentes en el tiempo, como para garantizar respaldos tanto para que la gente no los manipule directamente ellos, como para las eventualidades en las cuales esto se pudiesen perderse por un incendio, por algún cataclismo, por alguna quiebra, un colapso institucional, por cualquier eventualidad. De tal manera que los grandes archivos están ya poco a poco comenzando a virtualizar, a digitalizar buena parte de sus documentos. Para nuestro ámbito era famoso el archivo de Indias, que ya había comenzado, que tiene digitalizado más o menos un 30% de sus documentos, a lo mejor un poquito más ahora, pero no demasiado más. Y bueno, todo lo que hace como este archive, esta plataforma en la cual podemos llegar a libros históricos, las bibliotecas en casi todas las universidades del primer mundo, que los libros de carácter histórico, los libros más antiguos, ya están digitalizados, y muchos archivos norteamericanos de casi todas las instituciones que tienen un respaldo virtual. A esto se suma algo, la utilidad de esto, más allá de rescate, se le suma con la internet la posibilidad de poderlos al alcance de todos de una forma muy fácil. Es decir, es un tipo de iniciativa en la cual las ventajas y las ganancias parecen completas por todas partes. Por un lado, para hacer respaldos que garanticen la pervivencia de los contenidos de lo que están en estos documentos, tanto gráficos como sonoros, como escritos, audiovisuales, como escritos, como también la posibilidad de que todos tengan acceso a ello. De tal manera que el día de hoy es relativamente fácil para cualquier investigador acceder a libros, a documentos, sobre todo en mi ámbito, yo lo he visto con libros, a imágenes, para que desde cualquier parte del mundo, cosa para la cual hace 25 o 30 años no tenían otra alternativa que viajar para verlos in situ. Bueno, esta es una iniciativa en la que estamos y en la que Venezuela poco a poco se ha estado incorporando. Por las circunstancias del país, no avanzamos tanto en esto como tal vez en otras partes, a pesar de que hasta la década de 1990, por ejemplo, el Fondo Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela era no solamente emblemático dentro de América Latina, sino que en algunos aspectos estaba a la vanguardia de lo que se hacía en el mundo. El archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional podía ser para cualquiera que lo haya visitado en aquel momento, como fue mi caso, podía ser la referencia, podía ser la muestra de aquello hacia dónde van las cosas. Esto, por supuesto, sin entrar en detalles, dejó de ser así, pues estamos poco a poco retomando, sobre todo con iniciativas de carácter individual o de carácter privado o carácter institucional, no directamente público, aunque algo de eso se está retomando también desde la perspectiva oficial. Para hacer la cosa más rápida y no abundar y no quitarle tiempo a los que de verdad van a hablar de los proyectos, les comento 2 o 3 cosas. La Red de Historia Digital de Venezuela, de la cual va a hablar Guillermo Ramos Framerich, que es uno de sus fundadores, con Marcus Golding. Ramos Framerich, un joven historiador venezolano, estudiante del doctorado de historia aquí en la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de la Sorbona en París, no sé en cuál de las París 4 o 5, no sé, estará él ahorita. Marcus Golding, un historiador venezolano que está estudiando, sacando su PhD en la Universidad de Houston, y Guillermo Guzmán Mirabal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, también historiador venezolano. La Red de Historia Digital de Venezuela nace al socaire, nace del contexto de esta demostración de la importancia de virtualizar, sobre todo en un primera instancia para rescatar. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? El deterioro y la desinstitucionalización vivida en los últimos 20 años ha puesto en riesgo mucho de lo que ya estaba en manos de los archivos y bibliotecas públicas, a pesar de lo cual
vuelvo a subrayar, hay algunas cosas que se están retomando el día de hoy. Pero al mismo tiempo descubre Guillermo Guzmán, sobre todo, que hay una gran cantidad de documentos que están en manos de familiares, de políticos, de personajes públicos, de venezolanos importantes del siglo XX, que están perdiendo. Es un panorama que se hace cada vez más común. El abuelo que fue ministro, el bisabuelo que fue ministro, que fue hombre público o que tuvo un cargo directivo importante, se murió ya hace tiempo. Los hijos quieren vender la casa y no hayan que hacer con el archivo. Eso es bastante común y no saben, y los nietos se fueron del país y no saben qué hacer con esos papeles y andan buscando dónde meterlos. Allí vio ya Guillermo Guzmán una oportunidad. Marcos Golding estaba en el mismo espíritu y Guillermo Ramos también entendía que quería hacer algo. Sobre todo Guillermo Ramos, que comienza a trabajar en uno de esos archivos que sí están siendo cuidados y atendidos por su familia, como es el de Rafael Caldera, donde están haciendo un trabajo extraordinario. Así ellos deciden, uniendo las voluntades y las vocaciones, deciden crear esta fundación de la cual no voy a hablar demasiado más para que hablen ellos de ella, que es la Red de Historia Digital de Venezuela, cuyo objetivo es inicialmente rescatar para la memoria estos documentos. No pueden garantizar de momento que el papel o que la fotografía en sí misma se mantenga 100 o 200 años, pero sí pueden garantizar hacer un respaldo, montarle una página web, mandar ese respaldo a otras instituciones y que esto llegue a manos de muchas personas. El primer gran proyecto que han desarrollado fue con la Academia Nacional de la Historia, para la cual consiguieron un financiamiento que les permitió virtualizar los 400 tomos de esclavos que hay en la Academia Nacional de la Historia. Esto es un aporte extraordinario. Y a partir de allí han comenzado a rescatar documentos, a rescatar otro tipo de proyectos y han firmado un convenio con la Universidad Católica Andrés Bello para, entre otras cosas, ayudarnos en el Instituto de Investigaciones Históricas, donde también tenemos una colección documental que tal vez no es la más grande, pero que es importante, que tiene algunos del padre Barnola, los documentos de Miriam Blanco Fombona de Hood, los documentos de Grisanti, que hay que sistematizarlos, que hay que manejarlos mejor, que hay que indizarlos y que hay que virtualizarlos, que hay que digitalizarlo y ponerlos en la web. Además que nos están ayudando también con el fondo bibliográfico. Está ese proyecto, que es un proyecto que yo creo en el cual podemos ir avanzando. Y el día de hoy, ya con Guillermo Guzmán, que es profesor de la Católica en particular, pero seguiremos trabajando también con la red, estamos avanzando hacia un proceso de sistematización del rescate de la memoria del siglo XX venezolano, de la memoria democrática venezolana del siglo XX, tratando en la medida de lo posible de por lo menos crear un respaldo de los documentos de estos personajes históricos que han muerto recientemente. Acaba de ser donado a la Católica el archivo de Ramón Escobar Salón y creo que por ahí podemos hacer algún trabajo. Entonces, bueno, este es un panorama en el cual no somos los únicos, pero ya la Academia de la Historia está avanzando en esto, ya la Universidad Católica está avanzando en esto, ya la Red de Historia Digital de Venezuela tiene otras cosas que están desarrollando, ya la Fundación Rafael Caldera está trabajando en esto y la red también, me acabo de acordar, acaba de firmar un convenio con la Fundación Rómulo Betancourt para hacer un respaldo digital. Es decir, que esto es un movimiento que está avanzando. Dentro de este mismo ámbito, otra investigadora del instituto, que es Dora Dávila, que está con nosotros, que también está muy enfocada en lo de las humanidades digitales, acaba de publicó un libro que ha resultado bastante exitoso sobre cómo elaborar proyectos digitales y también Dora tiene una línea de investigación de rescate de los archivos familiares, esa enorme riqueza que hay en las casas, no solamente de los que fueron ministros o presidentes o jefes, capitanes de empresa o generales, sino de cualquier persona de a pie, pero que tiene cartas, que tiene fotografías, que tiene postales, que tiene periódicos, que tiene que tiene grabaciones que nos permiten asomarnos y comprender la historia. Y Dora ha desarrollado ya 2 o 3 cursos con los cuales ha puesto a mucha gente a rescatar sus propios archivos. Y un poco de esto es lo que nos va a hablar. Finalmente, Carlos Carrasco, que no sé si se incorporó, que está desarrollando un proyecto parecido, pero con los afrovenezolanos. Entonces, Carlos Carrasco, un joven, no sé si él es comunicador, pero sobre todo político y está metido en el mundo de los proyectos sociales, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y que tiene esa iniciativa. No voy a decir mucho más. Este es el contexto dentro del cual se desarrolla este webinar que ha organizado sobre todo la Red de Historia Digital de Venezuela.
y el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri del Instituto Pedagógico de Caracas. Y entonces, dicho lo cual, creo que lo correcto ahora es ver y oír, enterarnos de qué cosas están haciendo en concreto los que están trabajando en el ámbito. Y entonces, para esto, yo no sé cuál es el orden que tenía pensado Luis Fernando, pero yo creo que podríamos arrancar con Guillermo para que nos hable de la red y Dora para que nos hable de su proyecto, para después rematar con Carlos para que nos hable de su proyecto. Bueno, nada, creo que hablé demasiado. Hasta luego. Muchas gracias, profesor Tomás. Bueno, inicialmente teníamos la palabra para la profesora Dora Dávila. Vamos a mantener ese orden. La profesora Dora Dávila, licenciada en Historia por la Universidad Central de Venezuela, doctora en Historia por el Colegio de México, magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y profesora titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, ella forma parte de este grupo, de este equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Adelante, profesora Dora. Tiene el micrófono silenciado, bro. Muchas gracias por la presentación, igual a Tomás por la presentación. Voy a hacer, tengo un texto donde, bueno, hago una reflexión sobre el tema de las humanidades digitales y lo quiero compartir para que lo leamos en conjunto. Es un texto pequeño con algunas imágenes y luego voy a comentar de los archivos familiares que creo que viene al caso para esta reunión que tenemos ahora. Voy a compartir el texto. Como las humanidades digitales y los esclavizados en red. Historias, retos y proyecciones futuras. Recientemente, Elon Musk ofreció en su plataforma el chat GPT, una herramienta gratuita con inteligencia artificial. Esta herramienta es capaz de formular escrituras y desarrollar textos con indicaciones precisas. Así como hace unos años le pedíamos a Google y te daba un listado de dónde podías seleccionar, ahora el chat GPT es un robot. Es un robot chat que con indicaciones precisas le puedes decir que te haga un texto, por ejemplo, sobre la historia de Venezuela y en pocos minutos tienes un texto hecho. En tecnología avanzada, el chat GPT o GPT es un paso más allá de lo que ha sido Google. En mi imaginación, un poco conectando, el chat GPT podría ser como aquel personaje de Viaje a las Estrellas llamado Dato, que se le pedía alguna información y él de manera inmediata podía contar la historia de la humanidad en pocos minutos. A los pocos días de este evento comunicacional con el chat GPT, las redes planetarias hacían uso de esta fórmula tecnológica y los que no, por restricciones, como es el caso de Venezuela, ofrecían maneras de conectarse con el chat GPT. Tal fue el caso del diario digital Tal Cual, que publicó un tutorial para crear una cuenta desde Venezuela y hacer uso del chat GPT. Las potencialidades de esta inteligencia artificial están por explorarse. El cine, la literatura, la historia y la escritura en general viven el reto de uso de una revolucionaria herramienta, sin duda alguna. Pero, como bien sabemos todos, la inteligencia artificial no es nueva, como todos sabemos. El matemático inglés Alan Turing, considerado por muchos como el padre de la informática moderna,
comenzó a evaluar la inteligencia artificial de las máquinas hacia la década de 1950. De su conocimiento es el denominado test de Turing, que mide la capacidad de las máquinas para exhibir un comportamiento inteligente, similar al de los seres humanos de carne y hueso. De un lado más cercano, el cine, también inspirado en la tecnología y las emociones, nos ha deslumbrado con historias que han estimulado la imaginación de una manera sorprendente. El siglo XX ha sido, sin duda alguna, el protagonista de estas realizaciones cinematográficas. Para unos pequeños ejemplos, tenemos, por ejemplo, Metrópolis de 1927, 2001, Odisea del Espacio, 1968, Blade Runner, 1982, Terminator, 1984, Matrix, 1999, El Hombre Bicentenario, 1999, Inteligencia Artificial, 2001, Yo Robot, 2004, Wall-E, 2008, Tron Legacy, 2010, Her, 2013, Ex Machina, 2014. Solo por mencionar algunas de estas historias en imágenes, sin duda alguna nos han conducido por el mundo de la tecnología vinculada a las emociones humanas robotizadas. En el mundo de las humanidades digitales ha sucedido un proceso semejante al del ChatGPT con la inteligencia artificial. Es decir, no son tan nuevas y más bien han venido en camino sostenido unidas al desarrollo tecnológico de las computadoras. Lo que ahora conocemos como humanidades digitales es un ambiente tecnológico desarrollado para repositorios, bibliotecas y archivos al alcance de un clic. Y también tienen su historia, que genera emociones humanas. Hacia la década de 1960 aproximadamente, un grupo de historiadores de la Universidad de Berkeley, interesados en conocer el número de habitantes indígenas que tenía el espacio americano antes de la llegada de los peninsulares, resolvieron utilizar el avance en la tecnología de la computación para contabilizar. Conocedores de las listas de cuentas, conocidas en el mundo occidental como censos, que llevaban en las mitas de la región andina, y el Tlatoani en Tlatelolco, en la Ciudad de México, las llevaron al idioma informático y lograron estimaciones en las poblaciones indígenas americanas, de lo cual hay un interesante debate. También en Inglaterra, por la misma época, hacia los años de 1960, investigadores de la demografía lograron convertir al idioma informático miles y miles y miles de censos de la iglesia. Y lograron estimar la población inglesa para los siglos XVII y XVIII. Es decir, la tecnología de la informática ha ido de la mano con los avances y la disciplina de la historia se ha visto favorecida sin duda alguna. A esta suma, en la historia americana, nombremos el trabajo que mantiene el portal sobre la trata transatlántica de esclavizados, Slave Voyages. Sus recursos de información compartida de este Team Voyages, como ellos se hacen llamar, en el mundo de las humanidades digitales, están vinculados sin duda alguna a ese mundo de las emociones humanas. Y está vinculado a la emoción, porque desde hace mucho tiempo hay una tendencia entre los historiadores del trabajo significativo con nombres y apellidos. Ese portal ofrece la posibilidad de conocer los nombres de los capitanes que guiaban las embarcaciones, así como la lista de embarcados, entre ellos los propios esclavizados, y más su procedencia. Estos datos pueden ayudar a armar trayectos humanos de grupos y familias, y su procedencia desde el lugar donde fueron embarcados. Pasear y recorrer el portal Slave Voyages es una aventura desde la investigación digital. En esa secuencia de historias, retos y proyecciones futuras, se encuentra el portal venezolano Red de Historia de Venezuela. Su Team Red, como yo le he llamado, ha logrado digitalizar una colección documental referida a individuos esclavizados vinculados a las historias de las Venezuelas que tenemos. De otras iniciativas de documentación digitalizada, constituye sin duda alguna un recurso de apoyo necesario para la investigación
de la historia venezolana de los siglos XVII, XVIII y XIX. Con este recurso, la investigación venezolana o sobre Venezuela se ha hecho planetaria, porque cualquier usuario puede entrar al portal e indagar en esas historias personales que acompañan a cada nombre de esclavizados. Y es justamente aquí donde donde entra esa emoción por figuras poco notorias que han hecho trayectos vitales para conformar lo que somos hoy, como memoria, como historia o como venezolanos. La revisión de estos repositorios como Slave Voyages o Red Historia Venezuela ofrecen la oportunidad de reconstruir otros procesos menos notorios, pero no menos importantes, como trayectos de vida que también hicieron una nación y crearon nacionalidades e identidades familiares. El estudio de la sociedad esclavizada sigue siendo, sin duda alguna, un reto en nuestra historia y este portal es un camino para continuarla. Este breve texto es una reflexión sobre lo que habíamos conversado que querían en relación a las humanidades digitales y cómo entraban estos repositorios en este proceso. Ahora, en relación a los archivos que hemos venido trabajando o al proyecto de archivo que hemos venido trabajando en cuanto a esos mundos familiares, es importante tomar en consideración que efectivamente muchos grupos familiares, por las circunstancias de vida que se le ha venido dando en sus trayectos vitales inevitables, muchos no saben qué hacer con sus archivos familiares. Entonces se nos ocurrió formar una idea, generar una idea y formar un pequeño proyecto, y fue lanzar a las comunidades interesadas en recuperar sus archivos y nosotros proporcionarles desde la universidad unas guías, unas orientaciones de cómo organizar sus archivos familiares. ¿Cuál era la intención con cuál es la intención con este proyecto que sigue en camino? Principalmente dos. Igualmente, recuperar repositorios archivísticos familiares que reposan en las casas de las personas. Y en segundo lugar, que a través del reconocimiento de esos trayectos puedan generar también un vínculo y una identidad con lo que ha sido la historia de Venezuela. Y lo más importante, cómo han estado insertos sus grupos familiares dentro de esos procesos en la historia de Venezuela. Entonces, este proyecto, que está obviamente vinculado a todo lo que tiene que ver con la recuperación de memorias, la visibilidad de memorias y la incorporación de distintas identidades a los procesos que se dan en las historias, es justamente lo que hemos querido darle atención a esta invitación que nos han hecho y al dar a conocer la perspectiva que tenemos en relación a la importancia, no solamente de tener relación con nuestros propios archivos, sino también ver la importancia que hay detrás de los universos digitalizados, que permiten una protección, vamos a llamarlo de ese modo, pero también permiten una organización, una sistematización y una manera de pensar nuevas visiones o revisiones de lo que ha sido la historia de la sociedad, en este caso en Venezuela, a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada profesora Dora Dávila. Excelente. Les recuerdo que las preguntas que puedan estar generándose las pueden incluir en el... Yo voy a ir recogiendo esas preguntas y cuando Carlos presentación, pues estaremos dándole respuesta a cada una de estas preguntas. A continuación, tendremos la intervención de Guillermo Ramos Flamerich, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en estudios latinoamericanos en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, en la Universidad Sorbona, Nueva París. Además, en la actualidad, cursa el doctorado en Historia en esta misma casa de estudios. Y Guillermo, como ya lo había mencionado el profesor Tomás Estraca, es uno de los fundadores de la Red Venezuela. Así que tiene muchas cosas que decirnos el día de hoy. Adelante, Guillermo. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Saludos a la profesora Dora Dávila, al profesor Tomás, a Carlos.
y a todo el público aquí presente con este tema que es apasionante y que nos permite reconectarnos con lo que es Venezuela y con lo que ha sido. Y yo quiero hacer esta presentación básicamente de una manera práctica para mostrar un poco la historia, la trayectoria, pero también qué es la Red Historia Venezuela de forma que la puedan ver, que la puedan como algo tangible. Por eso voy a compartir pantalla. Momento. Listo. ¿Ven la página? Esta es la página de la Red Historia Venezuela, redhistoriave.org. La Red Historia de Venezuela, como bien dijo el profesor Estraca, fue creada en el año 2021, después de unas conversaciones que tuvimos de manera fortuita, pero también casi como destino, que estamos trabajando de forma paralela, Marcus Golding y Guillermo Guzmán, con la digitalización de sobre todo documentos parlamentarios. Yo con lo que he hecho con el trabajo de digitalización de documentos de Biblioteca Presidencial Rafael Caldera. Y un día nos pusimos de acuerdo a tener una conversación más amplia de qué se podía hacer de proyectos generales, proyectos que pudieran abarcar no solo personajes, sino también periodos de la historia del país desde todas sus épocas. Nosotros tres trabajamos siglo XX, pero justamente nuestro primer proyecto toca lo que es los siglos 18 y 19 con el archivo de esclavos. Así, viendo las condiciones físicas en que se encontraba el archivo de esclavos y la importancia de salvaguardar estos documentos, llegamos a un acuerdo interinstitucional con la Academia Nacional de la Historia, que en todo momento ha apoyado y ha hecho de este proyecto de digitalización pilar de cómo transformar la academia o cómo hacer de todo lo que, de la riqueza que tiene la Academia Nacional de la Historia, que esté presente también en la web. Y con eso, y el apoyo de la Fundación Gerda Henkel, la fundación alemana, hicimos el proceso de construir, de digitalizar archivos, pero también de construir una plataforma apta para que se pudiera presentar de la manera más cómoda posible para investigadores de Venezuela y el mundo. Es así como aquí pueden ver la página de inicio de la red historiav.org. La misión es el rescate, la digitalización y el acceso a archivos venezolanos en riesgo. También en estos 2 años, casi 2 años, hemos hecho diferentes eventos, como un conversatorio que se dio en la Universidad de Texas sobre los archivos de esclavos afrovenezolanos, y también cómo utilizar herramientas como de archivo digital, de mejora de documentos, en una asociación que se hizo con la Universidad George Mason, utilizando la herramienta Tropi. Esta es nuestra página. Nuestro equipo para en esta primera tanda, bueno, aquí estamos fundadores, pero también queremos agradecer a un equipo formado por Jesús Luces, Gloria Márquez, Diego Madrid, Zuli Chacón. Zuli y Gloria trabajan y dedicadas a lo que es el archivo de la Academia Nacional de la Historia. Andrés Eloy Burgos, también investigador, y Cristo Ramírez. Con ellos lanzamos el primer proyecto y construimos el primer proyecto de la Red Historia Venezuela. La plataforma está en la parte de colecciones y es una página aparte al home, a la página principal. Y como todavía tenemos una sola colección, un solo archivo, o una sola colección, mejor dicho, es el único que se ve allí, que es la historia de los esclavos afrovenezolanos. Para hacer eso, también se tuvo la asesoría del Conservation Center de los Estados Unidos de cómo hacer buenas prácticas de digitalización.
Eso va desde qué escáner utilizar, también la luz, la manera en que se utiliza el papel, la manera en que la resolución o cómo se guarda. Y imagínense, esto 23 cajas, 381 tomos, 123.800 folios, 61.900 capturas. Imagínense todos estos meses de trabajo para tener un archivo potente y eso, que mientras dure el internet y mientras podamos tener la plataforma, que eso esté allí. Y esta es la colección. Aquí tenemos el logo de la Academia Nacional de la Historia. También a este archivo se puede acceder desde la página de la Academia. Y aquí todos los tomos que se han ido digitalizando, que se digitalizaron, mejor dicho, que comienzan, aquí tenemos 1730, y también una serie de cajas que llegan hasta la época de la abolición de la esclavitud. También hay una caja sobre el tema de la rebelión en Coro, el levantamiento en la Sierra de Coro, que hace que se pueda revisar ese tema, se pueda revisitar de diferentes vías. Vemos la evolución de la provincia de Venezuela, la Capitanía General, el Estado de Venezuela, la República de Venezuela. Eso lo vemos de una manera curiosa a partir de los sellos que tiene cada tomo. Y por lo menos aquí hablamos del primer tomo, 1730, CR. Como pueden ver, se hizo todo el trabajo de colocar dónde se encuentra, la ubicación del repositorio, las fechas, la descripción, y también hay unos metadatos que cuando uno busca por palabras claves te lleva a ese tomo. Aquí para su visualización, aquí tenemos el tomo. Y bueno, eso es claro, sobre todo trabajo, este primer proyecto, sobre todo trabajo para los que puedan leer todos estos escritos. Pero como ven, está en una alta calidad y si quieren uno más calidad, puede descargarlo. Puede descargarlo a través de un link que bueno, hace que puedas tenerlo y llevarlo a la máxima resolución posible. Entonces, así funciona, por lo menos las palabras claves, lo coloco aquí, Caracas. Y aquí están todos los archivos, todos los folios que tengan los tomos que tienen la palabra Caracas. Este es el primer proyecto, pero queremos hacer muchas cosas más. Queremos tocar también el siglo XX venezolano, la memoria. Nosotros pensamos que esto significa como un gran álbum de la familia venezolana de todas sus épocas. Y también es importante comentar que la plataforma ha sido una creación propia con el equipo de tecnología, que adaptándola o haciéndola para que perdure. Y por eso es que también la red de historia creo que es importante que se mantenga con la ayuda de todos los que puedan aportar. La memoria digital venezolana en Venezuela se construye con tu aporte. Decidimos colocar esto y uno de estos billetes, vouchers de la época de Guzmán Blanco, de la Fundación Bulto, porque queremos que anualmente, o sea, que se pueda pagar anualmente lo que es más allá de la digitalización de los archivos y de todo ese trabajo, que la plataforma continúe, porque si en algo uno se da cuenta en Venezuela a través de su historia, es que hay muchos proyectos muy bien tensionados cuando comienzan, con mucha energía, pero como existe, y eso lo sabemos, la precariedad institucional, los proyectos terminan perdiéndose en el tiempo, perdiéndose en los formatos, y nosotros queremos construir una red
Y por eso es que se llama la Red de Historia Venezuela, porque la red significa que estar en conexión con todos los que están trabajando este tema de manera transversal, de manera directa, archivos personales, archivos regionales, archivos parroquiales, audiovisuales, y que se mantenga en el tiempo como una forma de construir ciudadanía. Que básicamente, esa es una de nuestras premisas, construir ciudadanía a través del rescate, de reconocernos en lo que son nuestros archivos históricos. Creo que eso es todo por los momentos. Lo que invito es a que puedan visitar la página. También tenemos redes sociales, Red Historia BE, en Instagram, en Facebook, en Twitter también, donde estamos colocando material sobre lo que traen las colecciones, sobre proyectos que queremos hacer, artículos que se han publicado sobre los procesos de digitalización en los proyectos de la Red de Historia, y queremos abarcar cada año por lo menos varios proyectos que se puedan construir de una manera con la mejor calidad posible. Entonces, ya saben, la Red de Historia está a disposición de todos ustedes, y toda pregunta, toda opinión, toda cosa que se pueda mejorar en la página, queremos escucharlo y que formen parte de la red. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, ya hay algunas preguntas por allí que al fin de Carlos, te las haremos llegar a responderlas. Carrasco, él es punto focal de la Escuela de Liderazgo Juvenil Afrodescendiente en América Latina y el Caribe, de Ashanti, Perú, y la oficina regional UFPA. Fue coordinador del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, director de la Asociación Civil Caricuao Propone en Caracas. Además de ello, máster en Transformación Digital por la Universidad Isabel I de España y licenciado en Comunicación Social. Adelante, Carlos. Gracias, Luis. Y bueno, un saludo al profesor Tomás Estraca, a la profesora Dora Dávila y a mi buen amigo Guillermo Ramos Flamerich. Bueno, a mí me invitaron un poco para comentar la utilidad y la importancia de este primer proyecto que está desarrollando la Red Historia Venezuela. Primero, felicitar a todo ese gran equipo que ha formado parte de esta iniciativa. Y me quedo con dos ideas que ya habían comentado tanto la profesora Dora Dávila como Guillermo. Y era sobre la recuperación de nuestra historia, por un lado, pero también cómo esta información digitalizada, primero, se democratiza y segundo, contribuye a la formación de ciudadanía. ¿Y por qué comento esto? Porque en los últimos 2-3 años, en Latinoamérica, incluyendo Venezuela, se ha reactualizado una conversación sobre el racismo, sobre la desigualdad estructural que existe en nuestros países, sobre todo cuando hablamos de la situación de las personas afrodescendientes. Y si bien en Venezuela no tenemos el mismo valor y peso histórico que en otros países le han dedicado a este tema, como puede ser el caso de Colombia, como puede ser el caso de Brasil, o algunos países del Caribe, ya sea hispanohablantes o anglófonos, lo cierto es que nos encontramos en un momento donde se ha despertado un nuevo interés por el tema afrodescendiente y Venezuela no escapa a esa discusión. En ese sentido, considero que esta iniciativa contribuye a seguir profundizando esta conversación, a empezar a explorar sobre esa historia que puede parecer un poco oculta sobre la esclavitud en Venezuela, quiénes fueron estas personas, dónde llegaron, en qué haciendas estaban, por ejemplo. Son cosas que quizás en otros países han avanzado, pero que es necesario que en Venezuela se pueda dar esa discusión. Y aquí quisiera también hacer un recordatorio que tampoco nosotros estamos, las personas que en estos momentos nos estamos dedicando
a la visibilización de las personas afrodescendientes o hacia el tema afro, estamos descubriendo el agua tibia, ni mucho menos. En Venezuela también, sobre todo durante el siglo XX, tenemos diversos estudios que ya abordaban el tema. Por ejemplo, las investigaciones de Angelina Pollack, que recomiendo leer, por ejemplo, su libro sobre la negritud en Venezuela, o vestigios africanos en la cultura del pueblo venezolano. Ya desde el siglo XX tenemos documentación, tenemos investigaciones también como la de Miguel Acosta Sainex, gentilicios africanos en Venezuela. Tenemos varias investigaciones, varias publicaciones que hablan del tema, pero el tiempo va pasando, las generaciones van cambiando y yo creo, y aquí más en el rol de activista, a pesar de que estuve estudiando la maestría en historia, lamentablemente no la he podido terminar, pero desde el rol de activista creo que esta información tiene una utilidad tremenda para la incidencia, para replantear discusiones que normalmente en épocas anteriores no se estaban dando y que ojalá, como pasa en otros países donde he tenido la oportunidad de estar y hablar con activistas afrodescendientes, pueden explorar sobre la época de la colonia, pueden explorar sobre la época de la independencia y poder descubrir matices y realidades sociales de las personas esclavizadas en esa época. Entonces, simplemente quería mencionar cómo esto, primero como venezolano, segundo como activista y tercero como persona afrodescendiente o autorreconocida, porque eso es un autorreconocimiento que uno hace como persona afrodescendiente, creo que esto marca un punto de partida para una discusión que pueda ser mucho más profunda, que pueda democratizar cómo se está abordando un tema que sigue vigente. A veces, de vez en cuando uno lo ve en redes sociales, en cómo entendemos en la diversidad de la sociedad venezolana el racismo y cómo esto tiene un origen que se remonta a un pasado esclavista que, sin irnos al extremo de cómo pudo pasar en América del Norte, fue una sociedad que tuvo esclavos y eso tiene implicaciones sociales que pueden tener una trazabilidad hasta el día de hoy en términos valóricos. Dicho esto, no me queda más que mencionar a aquellas personas interesadas en el tema afrodescendiente y que quieran explorar y profundizar en estos temas, que estoy totalmente a la orden. Nosotros desde la Escuela de Liderazgo Afrodescendiente, una iniciativa de una organización afroperuana llamada Chanti, y la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas a nivel regional, UNFPA, hemos estado desarrollando esta escuela de liderazgo en más de 17 países de la región, tanto de habla hispana como portuguesa, como francófona, incluyendo personas de Haití. Hemos estado tratando de visibilizar estos temas en cada uno de nuestros países y poder generar una discusión que pueda visibilizar lo que antes estaba un poco oculto. Y creo que hacerlo hoy, y yo creo que fue una casualidad, pero muy bonita, hacerlo hoy, esta actividad para mí tiene una importancia simbólica tremenda porque hoy es el Día Internacional contra todas las formas de discriminación y bueno, en los próximos días también se conmemora, que Venezuela, siendo muy sincero, no es que lo conmemore mucho, pero se conmemora la abolición de la esclavitud en Venezuela, uno de los primeros países en la región que pudo avanzar en esta materia, si los comparamos con casos extremos como fue el caso de Brasil, Cuba, para solo hablar del mundo hispano. Entonces creo que justamente un archivo digitalizado como este puede contribuir a que estas discusiones, a que estas fechas puedan recuperar un poco su contenido inicial, puedan enriquecer la discusión pública que en estos momentos se tiene en Venezuela en el marco de los derechos y justamente que más personas, sobre todo las nuevas generaciones, puedan conocer un poco de su historia con mayor profundidad a través de las herramientas digitales que hoy nos está ofreciendo la tecnología. Yo con eso cierro y bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y bien, como les había comentado, hay algunas preguntas acá. Hay una en particular que, si bien es cierto, no está directamente relacionada con los archivos digitales, sí está asociado a todo esto que se está comentando el día de hoy.
La pregunta es la siguiente y creo que creo que es una pregunta que cualquiera de los cuatro o incluso los cuatro pudiesen dar un aporte en cuanto a la respuesta. Y la pregunta es, ¿cómo prepara Venezuela a los historiadores para historiar en la era de la Big Data? Es decir, más allá del archivo físico, más allá es decir, qué herramientas y qué procedimientos y qué técnicas está aprendiendo ese futuro historiador para enfrentarse a estas nuevas formas de obtención de la información y de manejo también de la información. Bueno, algo que quisiera comentar sobre esto es, más que una respuesta, son las preguntas, las interrogantes, de la cantidad de información, pero también de la fragilidad de esta información. Uno ve no sé, los archivos de políticos venezolanos del siglo XX, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, los expresidentes venezolanos, que escribían cartas desde prácticamente desde la adolescencia, y donde tú podías ahí construir todo, puedes construir todo un esquema de sus pensamientos políticos. Y ahora uno dice, ¿con qué vas a reflexionar o con qué se puede hacer eso? Con un tweet, con la captura de pantalla, si el tweet, la publicación en Instagram, lo eliminas, lo quitas de un día a otro porque no te conviene, se pierde y ya. También todos estos procesos de los servidores de la prensa, que ocurre con toda la prensa que uno pueda digitalizar en físico, pero con la que se está publicando ya solamente en digital. Y entonces entramos en esa confluencia, en que es el momento con más información que se puede tener sobre prácticamente todo, pero es muy, muy frágil. También hacia dónde llega esa información y quiénes de verdad pueden obtener estos archivos cuando ya también es una cosa de grandes empresas que tienen guardado todo esto para conocer más a su audiencia. Entonces, es el gran reto que yo creo que los historiadores podemos asumir desde diferentes maneras para contar la historia venezolana, la historia venezolana de este presente dentro de unas décadas, dentro de un tiempo. Pero sí, la reflexión es esa, fragilidad y cantidad como nunca. Sí, esto que tú señalas, Guillermo, es una característica de la social media desde que se ha planteado desde la década de los 60. Nunca hubo tanta información que llega tan rápidamente a tantas personas y nunca ha sido tan fungible, tan difícil de aprender. Que ver todo lo que se perdió con la televisión en vivo, que no se grabó por poder algo. Es decir, nunca había ocurrido que tanta gente viera tantas cosas, oyera tantas cosas en la radio y eso se perdiera tan rápidamente. Pero la pregunta que yo la leí, que hizo María Ziegler, es una pregunta muy buena y que va al meollo del asunto, y la respuesta, creo que sin dar rodeos hay que decir, ¿qué está haciendo en la formación de los historiadores? Nada. Ni en Venezuela ni en realidad en ninguna parte del mundo. O sea, hay gente que está arrancando, seguramente va a haber ejemplos de que algún sitio un poco más, un poco menos, pero en todo caso, pensar en el historiador que va a investigar esto dentro de 10, 20, 5 años, es algo en lo que poco a poco estamos dándonos cuenta, es una necesidad de la que poco a poco estamos dándonos cuenta. No sé si hay alguna parte del mundo, en algún programa de formación de historiadores, tanto en pregrado como en posgrado, o de otra índole, en la cual, así como se estudiaba paleografía, o así como en arqueología se estudian aspectos específicos para la conservación, la extracción de información pues sé yo, en excavaciones, se está estudiando algo para lo que va a ser dentro de 20 años buscar, por ejemplo, en Yahoo o buscar en Google o buscar en Twitter, cuando esto muy probablemente haya desaparecido o cambiado de forma importante. Por ejemplo, esto que trabaja Dora, esto que de los archivos familiares,
las imágenes de la mayor parte de las personas probablemente va a desaparecer porque no van a ser álbumes que van a quedar en un closet, sino van a estar en un celular que cuando el viejo deje de usar el celular no se va a trasladar para otra parte o va a estar en un servidor. ¿Cómo hacer para rescatar eso? ¿Cómo avanzar para rescatar esto? Es algo que tenemos que empezar antes de crear, de enseñarlo o conjuntamente cuando lo vamos enseñando, hay que comenzar a averiguar cómo se hace esto. Es decir, así como llega un momento que para la diplomática y el estudio de los diplomas y de los papeles, hay que aprender de tinta para saber si por el color de la tinta que tanto hierro tiene o no, y por allí sacar una datación. O hay que saber de los papeles, que es un pergamino, que es una cabretilla, que es una vitela, y con base en eso saber si es una cosa que puede ser del siglo XII o del siglo VIII. Asimismo, vamos a tener nosotros que comenzar a saber, o van a tener que saber los estudiantes del futuro, cómo meterse en la Big Data y allí comenzar a buscar cosas. Pero hay un aspecto que tú dijiste que está asociado a esto. Es muy probable que los historiadores no estemos metidos en esto como deberíamos, pero hay dos iniciativas que una de ellas estamos avanzando aquí en la Católica. De hecho, la voy a comentar ahora, que los historiadores no estemos metidos en esto no significa que las empresas que son las dueñas de esto, no hayan pensado al respecto. Yo imagino que el escenario de que en unos 50 años tú tengas que pagarle a Google o a quien tenga los derechos de Google y tengas que pagarle a Yahoo o tengas que pagarle a Twitter o a Elon Musk, tengas que pagarle o a sus herederos, cualquiera de sus 7 hijos, para tú revisar un archivo, porque eso hace propiedad de esta persona, sin posibilidad tan clara de que tú hagas un decreto y digas los documentos van al Archivo General de la Nación. Esta es una posibilidad que yo creo que de posibilidad es probabilidad, la cosa va a ir por allá. Sin embargo, qué bueno que se planteó esta pregunta porque es algo en lo que estamos pensando. El profesor Andrés Cañizales, investigador asociado al Instituto de Investigaciones Históricas, ha planteado esto y ha escrito algunas cosas al respecto. Es uno de los primeros que ha hecho la voz de alerta, sobre todo porque él investiga historia del periodismo y en Venezuela desaparecieron los periódicos impresos en casi todo el país. De tal manera que los periódicos impresos no existen en Venezuela. Es un país que no hay periódicos impresos. Venezuela es un país donde no hay tiras cómicas. ¿Qué de la cara a eso? Y entonces, hay una gran cantidad de estados de Venezuela en los cuales no solo no hay periódicos impresos, no hay periódicos, ciudades en las que no hay periódicos más. Estos periódicos que cerraron, que habían dejado de ser impresos y terminaron cerrando por muchas circunstancias, no pudieron seguir manteniendo sus páginas web. Y entonces, ¿qué va a pasar con la información? No sé, puede ser cualquier ciudad, a lo mejor me equivoco, Ariacarigua. ¿Qué va a pasar con la información de Altagracia, Orituco, cuando queramos hacer la historia de 2012, 2013, 2014? La de 1950 la vamos a poder conseguir de repente en algún periodo que se salvó, pero la de aquel momento, sí, por alguna razón, esa data no está en alguna parte, a lo mejor en la internet oscura o como se llame, se consigue algo al respecto. ¿Qué va a ocurrir con esto? Y él hace la voz de alarma y dice, tenemos que inventar algo porque se nos va a ir toda la memoria por ese desagüe, pues de tobogán. Y no es una cosa que es que digitalizar, o sea, se nos va a ir. Tenemos un ejemplo notabilísimo que yo lo pongo siempre como una referencia y no me voy a encadenar. Pero creo que es importante lo que pasó con la Revista Nacional de Cultura, que fue virtualizada, que fue digitalizada en 1999, 98. En aquel momento en que los venezolanos éramos vanguardia en esto. Entonces Venezuela, como una cosa que no pasa en América Latina, virtualiza la Revista Nacional de Cultura. Se saca unos CD y ya para el año 2010 no había forma de leer esos CDs. Claro, pero los CDs están, algún técnico podrá hacerlo. Pero ¿qué ocurre si eso lo hubieran guindado en una página web y no se encuentra como está pasando el día de hoy? Vamos a nombrar la soga en la Casa del Horcado, con los discursos de Hugo Chávez. Uno podía encontrar todo lo de Hugo Chávez en la web. Búsquelo usted ahorita. Búsquelo a los ciudadanos usted ahorita en la web. Debe estar en alguna parte, pero no es una cosa a la que usted puede acceder fácilmente como antes, que tú ponías una palabra echada y te salía porque todos los aló presidentes estaban allí. Simplemente por algún cambio, alguna naturaleza que puede haber sido simplemente administrativa. No hay plata para mantenerlo, se cae la web y esto se pierde. Ahora tenemos una iniciativa que ya dimos la señal de alarma en la Católica, tenemos que hacer algo al respecto. Y hay una iniciativa que está desarrollando una tesis está acá, o lo vi hace un rato si no se fue. Los historiadores tenemos que saber cómo evaluar los documentos gráficos y no sabemos la fotografía. No sabemos diferenciar un daguerrotipo de un ferrotipo.
No sabemos cómo evaluar una fotografía. Recuerden que la fotografía no miente, pero el fotógrafo sí. Entonces ver una foto puede significar nada si usted no sabe cómo manejarla. Y esta es otra forma en la cual estas nuevas retos que da la tecnología la tenemos que afrontar. Muy buena la pregunta. La respuesta de momento es lo más positivo que puedo decir, que estamos comenzando a abrir los ojos. Vamos a ver si echamos a andar con esto. Bien, muchas gracias, profesor Tomás. Profesora Dora Dávila, quisiera agregar algo más con respecto a esa pregunta en particular. Sí, bueno, realmente es una pregunta pertinente. Y comparto la opinión o la respuesta que da Tomás, que no se está haciendo nada. Pero sin embargo, ese nada, pues habría que ponerlo entre comillas o ponerlo entre cursivas, no lo sé. Pero aquí tenemos un hecho palpable y es que se está haciendo algo. Es una iniciativa personal, es una iniciativa de un grupo, pero aquí se está haciendo algo. Y yo creo que quizá de una manera indirecta está entrando dentro de un proceso curricular, lo que tiene que ver con el universo de lo digital. Probablemente en este proyecto de trabajo se incorpore buena parte de eso. Es decir, cómo empezar, cómo utilizar, cómo recuperar, cómo recabar. Es decir, generar un proceso de aprendizaje sobre la base de recuperación de materiales. Venezuela, como ustedes saben, es un país con ciertas particularidades. Y una de esas particularidades es que las cosas van como al revés. Es decir, se supone que en un universo universitario, estudiantil, curricular, de programas de estudio, debería de haber un universo de materias que estén fundamentados en todo lo que tiene que ver con el universo digital. Es decir, una formación dirigida a la tecnología. Pero como bien sabemos, muchas partes o mucha parte de esto que se trata de hacer con la tecnología no siempre pertenece a los espacios universitarios, sino que están en espacios más bien oficiales del gobierno. Por ejemplo, el proyecto que hicieron con la digitalización del archivo de Francisco de Miranda, que lo llevó a cabo no sé, el Ministerio de la Cultura, bueno, lo cierto es que fue el gobierno a través del Archivo General de la Nación, fue sencillamente un proyecto mega, un proyecto que implicó muchos recursos, mucho dinero y mucha inversión. Nosotros vamos a la base de datos o vamos al portal del Archivo General de la Nación y lo que conseguimos está muy fracturado, muy partido y hubo un momento, hace unos meses, que desapareció. Entonces, no hay una manera de mantener, a pesar de que es un Estado que invierte en ese tipo de materiales. Ahora, lamentablemente, y aquí me vuelvo a reiterar lo de la torcedura que tenemos aquí en algunos espacios formativos, y es que no hay un presupuesto para una formación en relación a la tecnología, y por supuesto tampoco en la compra de la tecnología. Mencionaba en uno de los comentarios acá un usuario que decía que en la Universidad de Mérida utilizan para la formación digital un texto, que aquí lo colocó. Me parece estupendo. Se llama Anaclet Pons, El desorden digital, Guía para historiadores y humanistas, siglo XXI, 2013. No es suficiente un libro, necesitamos la tecnología. Necesitamos conocer y tener un proceso de aprendizaje con un escáner. Necesitamos muchísimas más cosas. Y yo creo que en eso estamos. En la Universidad Católica Andrés Bello se invierte en tecnología, no tanta como quisiéramos, pero por lo menos hay intenciones de hacer inversiones. Pero bien sabemos que en las universidades públicas eso no sucede. No sé cómo es el caso del Pedagógico de Caracas. Pero en fin, yo creo que estamos en un camino y poco a poco se van haciendo escaños y yo creo que esta iniciativa vale la pena para esto y seguimos trabajando y generando algún tipo de iniciativas y de trabajo conjunto que puedan permitir que este tipo de proyectos sigan caminando. Pero sabemos que caminamos desde el punto de vista educativo en un camino que es un poco torcido, pero bueno, ahí vamos dentro de esas torceduras de la mejor manera posible. Muy bien, agradecido, profesora Dora. Hay una pregunta acá, una inquietud con respecto al tema legal, que creo que esto Guillermo nos pudiese aclarar. La persona se pregunta que cuál es la base legal del proyecto con respecto a algunas restricciones
que pudiesen existir sobre la copia de documentos que puedan estar de carácter público, pero que incluso pudiesen tener ellas mismas algún tipo de restricción. Sí, eso es muy importante, por lo menos justamente gracias al apoyo de la Academia Nacional de la Historia, no solamente del espacio y de parte de su personal y del apoyo en todo momento, también está la parte legal de quien posee los derechos, sí, los derechos sobre este tipo de documentos, o imagínense que uno esté en el caso de querer digitalizar revistas de los años 50, 60, uno tiene que hacer la búsqueda de a dónde, quiénes son los herederos o el copyright o toda esta serie de casos y de cosas que hacen que no todo se pueda, no todo proyecto se puede hacer sin el permiso, un permiso previo de colocar algo en internet, de colgarlo. En lo personal, desde hace muchos años, soy administrador en Wikipedia y monto mucha formación sobre Venezuela, y uno tiene que, justamente al montar información, subir archivos, cosas, necesita leer sobre qué tipo de copyright existen. Entonces, por eso es que con muchos organismos públicos del Estado que tienen archivos, uno pudiera, no sé, digitalizar cosas, pero mantenerlas para uno como algo interno. Pero si es un archivo de un personaje, o si es un archivo familiar, obtener el permiso de la familia, de los herederos, hace más fácil que se pueda colocar en línea. Y que también eso es una manera en que se construye la red, que es entendiendo que siempre en un país va a ser necesaria una política oficial de temas de humanidades digitales, de patrimonio, de revalorización del patrimonio a través de lo digital. Eso es necesario. Y eso, bueno, no depende de uno con la fundación, pero uno con la fundación, con la red Historia, puede pasar y pasar ese camino algo diverso y diferente, que es poder conectar con ciertos archivos que son importantes, que necesitan, que bien están organizados, como ya estaba organizado el de esclavos, y que ya existía un índice del año 97, o archivos en los que básicamente uno construye el orden de esto, y uno crea cómo se va a organizar. Entonces, es fundamental el tema de saber bien qué permisos tiene, qué se necesita, y si eso puede estar público en la web. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Había otra pregunta que estaba muy asociada a la pregunta que estaba referida sobre digamos, el perfil, ¿no? de los estudiantes y de los futuros historiadores. Y era con respecto, bueno, cuál es ese perfil esperado de los nuevos historiadores de cara al marco de las referencias y, y la necesidad de estudiar las humanidades desde el punto de vista digital. Creo que las respuestas anteriores dan el clavo con respecto a esta pregunta también. Y la intervención de Carlos Arbeláez, que está allí en el chat también, que es un estudiante del doctorado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, y nos está diciendo allí que, bueno, su paso, ¿no?, por toda la escolaridad del doctorado, efectivamente le dio herramientas, no sé si suficientes, pero le dio herramientas bastante útiles para enfrentar todo lo que significa el andamiaje digital y la necesidad y el trabajo del historiador, pero con herramientas de orden digital. Profesora Dávila, disculpe, Uh-huh. ya ha dictado un seminario y está organizando otras cosas sobre proyectos digitales. Así es. Hay un avance en eso. Sí, no, y el libro que usted mencionaba al principio, el ABC de tu proyecto digital, que recientemente editado por la Universidad Católica Andrés Bello, es una muestra también de esto que se está discutiendo. Bueno, hay otra interrogante, Guillermo, que era con respecto si estos eran archivos digitales o eran colecciones documentales de archivos digitalizados, si se puede hacer algo más con estos archivos más allá de la imagen fija allí, si puedes comentar algo con respecto a esto,
sobre todo con esta aplicación Tropic que ustedes han utilizado de manera efectiva. Bueno, Tropi se ha utilizado sobre todo para dar talleres para investigadores, para lo que es el archivo de esclavos. Se ha hecho el escaneo tradicional, hubiese sido, pero claro, eso es una inversión aparte. Hubiese sido maravilloso poder transcribir todo esto, cada tomo, y que pudieras conseguir la información no solamente en manuscrito, sino también con letra corriente, sobre todo para más público en general. Este primer proyecto se tiene es el manuscrito, las palabras claves, también todo lo que tiene que ver la ubicación, qué cosas se pueden conseguir en los expedientes. Se llevó a todo esto, es lo que engloba. Y es una colección que ya existía en la Academia Nacional de la Historia, que había pasado del archivo principal, del registro principal, a la academia, de esas cosas que ocurren en Venezuela, que por suerte no se termina perdiendo un archivo que estaba destinado, no sé, a desaparecer porque alguien se lo lleva a otro sitio. Entonces, la verdad es que en nuestros siguientes proyectos también queremos ver más opciones de cómo hacer digitalizaciones, archivos digitales, colecciones documentales. Para las colecciones documentales también se necesita el permiso de copyright, etcétera, donde se explore todo lo que puede ser, cómo hacerlo más accesible para que la gente pueda leerlo. Y aunque este tema es muy específico, el de los esclavos afro-venezolanos, creemos que ahorita que hay cierto boom de los estudios transatlánticos sobre esclavitud, creo que esto pone a Venezuela como una herramienta sobre qué pasaba en Venezuela en esos años. Entonces, es parte de la contribución que estamos haciendo. Muy bien, hay una pregunta acá con respecto, bueno, yo particularmente desconozco si existe acá en Venezuela, pero nos consulta si existe en Venezuela alguna maestría de digitalización y conservación de documentos, tanto históricos como en o partituras, porque esta es la pregunta de María. María nos había comentado algo con respecto a un archivo musical o un archivo de un artista, de un músico venezolano, y si existía la posibilidad de que archivos de esta característica pudiesen estar o incluirse dentro del proyecto de Red de Historia Digital. No sé qué nos puedes decir con respecto a esto, Guillermo. Sí, estamos abiertos a todo tipo de proyectos que agreguen valor a conocer el país en sus diferentes etapas y facetas. Cultura, arte, política, tradiciones. Queremos abarcar todo lo que construya la historia venezolana, como dije, desde sus diferentes manifestaciones. Entonces, también cualquier información o que quieran el contacto, bueno, está en nuestras redes sociales, pero también está el correo info@redhistoriabe.org, donde se pueden plantear proyectos, donde se puede evaluar qué es lo necesario para que esto se dé. Con Bueno, respecto a la ahí hay maestría, no sé si hay un estudio superior sobre esto, creo que no lo hay, más allá de algunas cosas que estamos aquí comenzando a hacer en la Católica, pero creo que habría que pensar, sobre todo cuando hay un poquito más de horas de vuelo y de experiencia, sistematizar y hacer por lo menos algún curso, algo y luego se va avanzando un diplomado. Creo que no sería una mala idea para el mediano plazo. Así es, y bueno, quise dejar esta pregunta ya al final para salir de todas aquellas que estaban asociadas con el proyecto de Red de Historia y el tema digital, y aprovechando también la intervención de Carlos Carrasco y tanto de la profesora Dora como el profesor Tomás Estraca, que han tocado también en algún momento el tema de la esclavitud. Y es una pregunta, una inquietud con respecto a si existía algún proceso específico para dar libertad a los esclavos y dónde se registraba esto. Y puedo rebotar también parte de la pregunta, Guillermo, si dentro de todo este proceso de digitalización que se ha hecho,
hay ya la suficiente información para desarrollar investigaciones en torno a estos procesos de liberación de esclavos. Sí, el comentario que hizo la persona, yo le hice una breve respuesta y bueno, gracias por recordarla para hacer una explicación un poco más amplia. Bueno, el tema de los esclavizados y sus derechos es algo que está pues muy poco atendido en nuestra historiografía. Y cuando hablo de nuestra historiografía me refiero esencialmente a la venezolana, porque ya como se ha mencionado en otras regiones de Iberoamérica, por ejemplo en Brasil y también en lugares como Colombia, tan cercanos a nosotros, ya hay un reconocimiento de lo que es toda la identidad, lo que ha generado todo este universo de una sociedad completamente mezclada. Entonces, en Venezuela se desconoce mucho de todos estos derechos que tenían las sociedades esclavizadas y bueno, no hay todavía pues una prosecución que se estudie sistemáticamente sobre este proceso. En relación a la pregunta que hace la persona que está en el chat, efectivamente los esclavizados tenían unos derechos que estaban establecidos en las leyes de la época. Y por supuesto, dentro de estos derechos, tenían el derecho a la libertad. Suena contradictorio, pero es que la esclavitud es una institución que formaba parte pues de la mentalidad de la época y de la historia de la época que viene pues de los tiempos de la antigüedad. Entonces, este mundo americano va a heredar todo ese proceso que tiene que ver con ciertas instituciones y la esclavitud formó parte de ella. Pero así como está la esclavitud como una institución, también tenía ciertos derechos que la normaban. Y uno de esos derechos era que los esclavizados tenían el derecho a la libertad. ¿Cómo era el proceso? El proceso era ante una instancia legal, que era un tribunal, y si tenía los recursos para poder solicitarlo, pues él podía hacer esa solicitud ante un tribunal. ¿Estos recursos cuáles eran? Bueno, en primer lugar, que la persona con la cual estaba vinculada en términos de relación laboral le daba la venia para que pudiera generar su proceso de libertad, y el segundo recurso era que pudiera tener el dinero de cuánto costaba su libertad. Todo esto está bastante reseñado dentro de los documentos que estos jóvenes deben haber visto con mucha seguridad en lo que han digitalizado, y son reflexiones, estudios y análisis que están por hacerse, porque en relación a lo que tiene que ver con la sociedad afrodescendiente y lo que tenemos nosotros en relación a esa sociedad, yo creo que lo que tenemos esencialmente es un no reconocimiento y una no aceptación de un proceso social al cual estamos muy vinculados. El reconocimiento de las identidades afrodescendientes no es un fenómeno del presente nada más, en el pasado sucedía igual. Entonces yo considero que desde los estudios históricos nosotros debemos empezar o continuar en una relación de reconocimiento de que la historia de Venezuela ha sido una historia esencialmente racista, vamos a llamarlo de ese modo. ¿Por qué? Porque ha tenido mucho inconveniente en aceptar un conglomerado social que forma parte de lo que nosotros somos como nación. Entonces, bueno, esta es una tarea que tenemos pendiente también los historiadores, en la cual hemos venido trabajando, y hay que insistir, hay que insistir. Yo quiero reconocer el trabajo que han hecho también, por ejemplo, desde Colombia, que tienen un reconocimiento de lo que son sus identidades étnicas, lo que tiene que ver con el mundo indígena y con el mundo afrodescendiente, que todavía en Venezuela vamos como un poquito más lento, pero es una tarea importante que debemos hacer en relación a esto. Y por supuesto, este universo que están ofreciendo los documentos de Red de Historia de Venezuela, para los que no viven en Venezuela o para los que siguen interesados en este tema, es una oportunidad maravillosa, no solamente para aprender paleografía, que bueno, parece difícil, pero no lo es, sino también para ver la cantidad de historias personales y familiares que hay dentro de esa documentación. Y es a donde me quiero dirigir, la necesidad que tenemos nosotros de hacer una reconstrucción de esos conglomerados, de esas constelaciones sociales que hay detrás de allí, que forman parte de esa memoria que nosotros tenemos dentro de este país. Luis Fernando, que me comentaba sobre el tema de lo que se ha revisado, ¿no? Bueno, varias cosas que es importante decir es que para hacer la organización de esto se utilizó el índice sobre esclavos y esclavitud de Carmen Torres Pantín, y que hizo
el estudio preliminar y también la recopilación junto con Marianela Ponce, que fue un trabajo publicado por la Academia Nacional de la Historia en el año 97, y que ese libro está digitalizado también en la colección y se puede ver allí, se puede descargar. Y a eso nosotros le agregamos todo lo que es vocablos, palabras claves, para hacer mucho más fácil el rastreo de los términos. Creo que todavía es bastante, no ha pasado tanto tiempo desde que la colección está en línea para hacer para poder medir cuánto ha impactado en los estudios que se están haciendo, pero de seguro queremos poder ver eso, pues queremos ver todo lo que es la utilidad que está haciendo este archivo y este primer proyecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, bueno, hemos tenido como lo decía el título del evento del día de hoy, este punto de encuentro por la memoria venezolana, esta revisión de este trabajo, ¿no? Que se viene haciendo en varias instituciones, la Instituto de Investigación Histórica de la Universidad Católica de Andrés Bello, Red de Historia Digital Venezolana, y bueno, el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri, con su revista Tiempo y Espacio, una revista fundada en 1984, también viene avanzando en el proceso de digitalización de esta revista, que desde el año 2011 no volvió a salir en papel, principalmente por las dificultades que esto implicaba, ¿no? Una universidad pública, una revista de investigación en historia, muy poco financiamiento externo y por supuesto las dificultades de financiamiento interno por parte de la universidad. Para evitar, por supuesto, que la revista muera, que la revista desaparezca en el tiempo, se ha avanzado con el trabajo digital, que la revista se mantenga digital, con un trabajo institucional que ha permitido obtener plataformas, en este caso son las plataformas que están utilizando todas las revistas institucionales, que es el Open Journal System. En este momento tenemos una de las últimas versiones más actualizadas, que nos permiten, por supuesto, hacer todo este trabajo de maquetación, de diagramación digital, que, bueno, tiene su ventaja y, por supuesto, sus desventajas. La ventaja es que podemos hacer muchas más cosas, trabajar con color, trabajar con todo lo que tiene que ver con mapas, en el caso de geografía, trabajar con el tema de las fotografías que llegan en muchos de los artículos, que, por supuesto, en el momento de la publicación física, por el tema económico, obviamente tendríamos que recurrir al color gris, colores, escalas de grises, que en algunos casos no ayuda mucho para los proyectos editoriales. Pero bueno, esperamos en lo sucesivo volver sobre un evento como este y dar la buena noticia de que la revista Tiempo y Espacio, de su primer número hasta el más reciente, ya estamos próximos al número 80, se encuentra totalmente digitalizada y para el acceso de todos los investigadores, historiadores y figuras que están haciendo trabajos en el mundo de las humanidades. Para ir cerrando, porque bueno, tenemos que entregar la sala ya a las 4, porque luego hay otra actividad. Bueno, había una pregunta sobre cuál era el archivo más antiguo, o el archivo no, el documento más antiguo que se había revisado, que se había digitalizado por parte del proyecto Red de Historia Digital. Y bueno, y los pasos para contactar a Red de Historia y entrar en contacto con ustedes para avanzar sobre digitalización de algún archivo en particular. Con esta pregunta creo que podemos cerrar el día de hoy. Ok, bueno, nuestra página web, nuestras redes, el correo info@redhistoriabe.org, y tenemos, por lo menos entre las cajas, no los tomos, sino las cajas, una caja de asiento de Francia e Inglaterra de 1710. Tenemos otras cajas o otros tomos ya 1730. Esos son como los más viejos que se han digitalizado de esta colección. Muy bien. Y para hacer había otra pregunta que Guillermo, además de este primer, digamos, escalón de digitalización de documentos, si están abiertos a digitalizar otros documentos, ¿qué otros documentos o qué otra serie de documentos tienen pensados ustedes, qué otros archivos tienen pensado digitalizar en el futuro o incluso que ya están en ese proceso? Archivos de prensa, revistas, también todo lo que es papeles de personajes públicos,
de la política de la época democrática. En eso estamos trabajando, en eso queremos focalizarnos este año, pero estamos abiertos a todo tipo de proyectos que que ayude a construir ese álbum familiar de Venezuela. Entonces estamos abiertos a que nos escriban y a poderlo hablar y sopesar, que muchas veces nos dicen, bueno, mi abuelo murió hace un año y dejó muchos papeles y esto o lo botan o se arregla. Entonces, como dijo bien el profesor Straca, entonces también es algo que hay que sopesar, analizar y cuál es la mejor manera de construirlo como proyecto para luego llevarlo a cabo como archivo digital. Y otra cosa, nuevamente agradezco Guillermo Guzmán, fundador también de la Red de Historia, hace la aclaración, yo había dicho 1710, el documento más antiguo es del año 1700. Excelente. Bueno, nuevamente agradezco la presencia de ustedes. Carlos se tuvo que retirar porque tenía un compromiso de inmediato. Y bueno, agradezco la presencia de Guillermo Ramos Flamerich, el doctor Dora Dávila, el doctor Tomás Straca. Y bueno, esperar que estas iniciativas, estas alianzas entre instituciones para esto, para potenciar todo lo que tiene que ver con el rescate de la historia y de la memoria en Venezuela y de los archivos y lo que significa nuestra historia y todos estos procesos de investigación y que no se pierdan en el tiempo, que no se deteriore. Sabemos de una cantidad de archivos físicos que están en condiciones bastante deprimentes y creo que esto es un primer paso, es un esfuerzo importante y que esperemos que bueno, se puedan replicar y en gran medida puedan por los momentos salvar parte de ese acervo tan importante que al final es nuestra historia, es nuestro pasado, es lo que somos realmente. Bueno, los invitamos cordialmente para futuros eventos que estemos realizando entre el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Agorri y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Sin más, agradezco también al público presente que estuvo acá durante esta hora y media de amena conversación sobre la historia y los archivos en Venezuela. Bueno, un abrazo a todos y agradecidos por su presencia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.